De cualquier medida que tome el gobierno de Trump se puede hacer un primer análisis muy simple, y es que todos los presidentes republicanos son criticados siempre, hagan lo que hagan, mientras que los presidentes del Partido Demócrata reciben premios Nobel de la Paz, aunque inicien guerras, o incluso gozan del elogio mediático mundial, aunque tengan relaciones íntimas con las becarias de la Casa Blanca. Entonces, desde este ángulo, todas las críticas que se le están haciendo a Trump por cualquier motivo, digamos, serían simplemente la continuación de este patrón. Yendo al tema de los aranceles específicamente, hay que partir de la base de que Trump no es economista. Y entonces él comete un error porque interpreta el saldo comercial como si fuese la cuenta de resultados. Entonces, él cree que el déficit comercial que tiene Estados Unidos con muchos países equivale a pérdidas. Y como él es empresario, por lo tanto, él no quiere esas pérdidas y las quiere revertir. El punto que parece olvidar es que nadie obliga a Estados Unidos a importar los bienes que compra del exterior. Esas importaciones, en realidad, son el fruto de decisiones voluntarias de los propios norteamericanos. Sea como fuere, la realidad es que Trump está decidido a utilizar los aranceles como un medio para equilibrar los flujos comerciales, que es lo que él considera justo. Es decir, que no haya ni superávit ni déficit grandes, sino que las relaciones comerciales entre países sean equilibradas. Pero, en primer lugar, esos aranceles castigan a los propios norteamericanos, que van a tener que pagar más caros o van a tener que reemplazar por otros productos los productos que compraban gustosamente antes. La respuesta de la Unión Europea está siendo lamentable, porque si Trump castiga a los consumidores norteamericanos poniendo aranceles, ¿por qué la Unión Europea también tiene que castigar a los consumidores europeos e imitar el error que está cometiendo Trump? Si la Unión Europea critica a Trump por poner aranceles, ¿qué sentido tiene imitar algo que se está diciendo que es malo? Si la Unión Europea está criticando y advirtiendo de los riesgos de una guerra comercial, ¿qué necesidad hay de responder a una subida de aranceles con otra subida? En definitiva, no tiene ningún sentido. Son los políticos haciendo su juego empobrecedor. Más allá de que es tragicómico ver a los socialistas de todos los partidos acusando a Trump de proteccionista cuando los socialistas de todos los partidos viven interviniendo en la economía de todas las maneras posibles y castigando al sector privado con impuestos y regulaciones de todo tipo, más allá de eso, entre los aranceles que sube Trump y la subida de aranceles de la Unión Europea hay, desde mi punto de vista, una diferencia muy importante. Y la diferencia es que Trump está hablando de bajar impuestos y de recortar el gasto público, porque para eso creó el departamento que dirige Elon Musk. Entonces, si él por un lado sube aranceles, pero al mismo tiempo recorta impuestos y recorta el gasto público norteamericano, tomando todo junto, la economía norteamericana podría salir ganando, aunque los aranceles sean malos en sí mismos. En cambio, en Europa se están anunciando permanentemente nuevos planes megalómanos de gasto público. Los fondos Next Generation, ahora los gastos para aumentar los programas de defensa, la futura ampliación de la Unión Europea con otros 8 países, con Ucrania a la cabeza, que va a significar cientos de miles de millones de gastos, los planes que surgen de los informes Letta y Draghi. Draghi habló de aumentar el gasto en 800.000 millones por año. Y todo eso a financiarse con más deuda y con la creación de más impuestos europeos, pese a que Europa ya es el continente que sufre la mayor presión tributaria. Entonces, es evidente que si tú tienes una economía ahogada en deuda pública y con una alta presión tributaria, si tú además subes aranceles, pero no rebajas el gasto público ni recortas otros impuestos, la economía europea como un todo va a salir perdiendo. El papel de España en todo este asunto es especialmente desolador. ¿Por qué? Porque España tiene un déficit comercial con Estados Unidos de unos 10.000 millones de euros anuales.
Por lo tanto, en la misma lógica de Trump, España debería estar exenta de esos aranceles, porque desde el punto de vista de Trump, Estados Unidos está ganando porque nos vende más de lo que nosotros les compramos a ellos. Pero ¿qué pasa? Es imposible que un país cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha sido felicitado por la organización terrorista Hamás y que comete la anomalía en Occidente de compartir el poder con el comunismo, es imposible, repito, que este hombre tenga posibilidad alguna de ser escuchado en Estados Unidos. Por lo tanto, España no puede argumentar su déficit comercial con Estados Unidos como para quedar exentos, porque tenemos un problema mayor, como te acabo de decir, de un presidente que ha sido felicitado por Hamás y que gobierna con comunistas. Las exportaciones de España a Estados Unidos equivalen al 1,1% de nuestro PIB. Es verdad que hay además un riesgo de un impacto indirecto, porque si los aranceles de Estados Unidos afectan a Alemania, Francia e Italia, que son los tres principales socios comerciales de España, al final esos aranceles a estos tres países también nos terminarían afectando a nosotros. Pero en general, si partimos de la base, como digo, que las exportaciones de España a Estados Unidos son el 1,1 de nuestro PIB, no parece un problema demasiado grave para el conjunto de la economía, aunque sí es verdad que en algunos sectores y para algunas empresas en particular sí es un problema grave. Si nos imaginamos un escenario extremo, digamos que las exportaciones de España a Estados Unidos por culpa de los aranceles van a caer un 30%, yo creo que insisto, es un escenario extremo, mucho más exagerado de lo que va a ser la realidad. Pero aún en ese escenario extremo, la pérdida para la economía española sería de unos 5.500 millones de euros anuales. Ahora vamos a compararlo con dos medidas del gobierno sanchista-leninista. Por un lado, el mecanismo de equidad intergeneracional que se inventó el ministro Escrivá, que ahora es el gobernador del Banco de España, para compensar la eliminación del factor de sostenibilidad que había aprobado Rajoy, ese mecanismo de equidad intergeneracional solo este año va a costarle al sector privado 3.400 millones de euros. Por otro lado, el reciente aumento del salario mínimo equivale a una expropiación de unos 2.400 millones de euros anuales a los pequeños empresarios, que son los que fundamentalmente contratan a la gente que cobra el salario mínimo. Entonces, solo con estas dos medidas, el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un incremento de las cotizaciones, y el aumento del salario mínimo, ya tenemos dos medidas que a la economía española le cuestan más que los aranceles de Trump en un escenario extremo. Pero es que además podríamos sumar muchas más medidas negativas del gobierno de España, como por ejemplo no haber deflactado los tramos del IRPF con inflación, el aumento de la cuota de autónomos, el aumento de cotizaciones que supone la cuota de solidaridad para los salarios más altos, el aumento de la base máxima de cotización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, solo esas dos medidas que te acabo de mencionar ya nos cuestan tanto como un escenario extremo de los aranceles de Trump. Por lo tanto, la triste verdad es que la mayor amenaza para la economía española es nuestro propio gobierno. Y la mayor amenaza para la economía europea es la propia Comisión Europea, que apoyan por igual el PP y el PSOE, junto con el inflacionista Banco Central Europeo, que es el responsable de la inflación que nos quitó el 20% de poder adquisitivo en unos pocos años. Ojalá el mayor problema de España y de la Unión Europea fueran los aranceles de Trump. Lamentablemente tenemos problemas mucho más graves y cercanos.